Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. El café de esta mañana, el café de esta hora, le podríamos poner título: el café del romancero gitano, por ejemplo, o el café de bodas de sangre de Yerma. El café de esta mañana sabe a memoria en el día en el que se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Y aunque tenemos su legado, valiosísimo legado, siguen faltando sus restos. Hoy haremos memoria en este Hoy por Hoy, entre otras cosas, porque otros no la harán. Pero que no se preocupen, que ya llenamos nosotros su vacío. Es 18 de agosto y han pasado casi 20 días desde la entrada en Ceuta de tanta gente que fue imposible contarla. La versión oficial, y con eso nos vamos a quedar, habla de hasta 80.000 personas. Han pasado casi 20 días desde que muchas de esas personas decidieron quedarse en Ceuta. Es tanta gente que sigue siendo imposible contarla. La versión oficial habla de 5.000, de 6.000, de 7.000, de 9.000, si los datos los maneja el gobierno de la ciudad. En fin, no se sabe. Todavía hoy no se sabe. En Ceuta, Nicolás Castellano, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Nico, ayer a esta hora nos ponía sobre la pista de la que iba a ser, la que sigue siendo hoy, la noticia del día. El gobierno ha acordado con la ciudad la instalación de varios centros para acoger a cientos de personas, cientos de esas personas que malviven en las calles de la ciudad, hasta 1.500, Nico. Sí, en Loma Colmenar, donde me encuentro ahora mismo, en esta explanada del embolsamiento, donde normalmente se usa para que los vehículos que pasan a Marruecos hagan aquí una parada y no saturen la carretera de la frontera. Aquí el ejército ha levantado ya las 2 primeras carpas y se espera, Pedro, que en unos minutos vuelvan esos camiones de la unidad logística para seguir instalando un campamento que en este punto va a albergar a 1.050 personas y será gestionado por una de las ONGs con experiencia en la acogida de migrantes, especialmente en los grandes campamentos de Canarias. Otras 3 instalaciones van a ser preparadas en los próximos días. Algunas requieren trabajos en los terrenos, como la zona de la Hípica, que está muy cerca del SETI. La intención del gobierno es sacar de la calle, después de 19 días, a esas miles de personas que viven especialmente en la playa del Trampolín y que son solicitantes de asilo con perfiles de especial vulnerabilidad. El resto de la gente que sigue en la calle sigue siendo una incógnita. Muchos siguen escondidos a la espera de saber qué va a pasar con su futuro. Había ayer alguna duda de que el gobierno de Ceuta, de Juan Jesús Vivas, fuera a aceptar el planteamiento del gobierno central. Ya les dijimos que Ceuta y que la delegación del gobierno habían rechazado otros 3 emplazamientos anteriores. Finalmente, Ceuta dijo sí, pero con una condición: que sean instalaciones temporales. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues temporales porque el gobierno de Ceuta mantiene el principio de considerar lo ocurrido más allá de la atención puntual, en este caso a los migrantes, que se trata de un ataque a la integridad territorial del país y, por tanto, las medidas deberían ser más contundentes. Eso sí, uno de los emplazamientos, el de Loma Colmenar, que acabamos de escuchar, debía contar, según Juan Vivas. Lo único que le hemos dicho al Estado es que contemos con los vecinos. Que los vecinos, después de tanto sufrimiento, se merecen también que se cuente con ellos. Según ha podido saber la cadena SER, los vecinos habrían dado ese visto bueno a la carpa instalada en Loma Colmenar después del compromiso del propio ministerio que acogería tan solo a los migrantes que se encontrarán en los alrededores de esa barriada. Por cierto, que el presidente de Ceuta continuó ayer con su escalada en el discurso. Lo hemos venido señalando estos días, en este programa. A Vivas, el relato se le ha ido poco a poco calentando con cada día que ha pasado desde finales del mes de julio, sin que la crisis mejore sustancialmente, sobre todo en estos últimos días. Ayer mismo acusó al gobierno de maquillar la realidad, de cierta pasividad. Fue especialmente duro también con la ministra de Sanidad y dio por primera vez un plazo para que la crisis esté resuelta. Un plazo antes de acudir a la justicia. Un mes, 30 días da Vivas para que el gobierno solucione la crisis. Miguel Ángel. Pues sí, un plazo ofrecido por Vivas que pretende acudir a cualquier instancia que le escuche, al Poder Judicial, sea el Supremo o el Constitucional. Dice, si le reciben, a las Cortes Generales, a otras comunidades autónomas, a sindicatos, a organizaciones empresariales, porque el fin, dice, está claro. Tenemos que alzar la voz para que se cumpla con la principal obligación y objetivo que ahora tenemos, que es que Ceuta vuelva a la normalidad, que está bien que pensemos en los inmigrantes, pero que debemos de pensar en los ceutíes,
¿O es que los ceutíes no tienen derecho? Sin perder la vista, dice, incluso a la mirada internacional, buscando la complicidad de la Unión Europea que permita solventar esta crisis. Seguimos en Ceuta porque muy cerca de donde te encuentras, Nico, has visitado un lugar que creo que describe muy bien lo que está pasando en la ciudad. Son trasteros de un edificio, trasteros mínimos, sin luz natural, en los que están viviendo hasta 3 personas por trastero y por los que pagan, según te han contado, hasta 500 euros a la semana, Nico. Sí, Pedro, esta madrugada hemos entrado en el negocio de la desesperación y el miedo, en el negocio que reflejan esos trasteros que abundan en muchos de los edificios cerca de esta loma Colmenar y en la que algunos vecinos están ganando 500 euros por semana para albergar hasta 3 personas por trastero. Allí hemos conocido a 3 jóvenes de 30, 27 y 25 años de Tetuán, Martil y Tánger. Entramos a esos trasteros, algunos están protegidos por cadenas, otros con puertas fortificadas. Trasteros que nos cuentan el precio por cabeza suele oscilar entre 150 y 200 euros. Bueno, aquí duermen 3 y son 150 cada uno. ¿Por semana? No, de lunes a viernes, no es de lunes a domingo. Aquí 1000 personas. Cambiamos de pasillo, Pedro, un poco más abajo en ese edificio. Nos cuenta esta vecina que calculan que puede haber casi 1000 personas. Y en cada subsuelo hay 200 cuartillos, calcula. Trastero, ¿no? Eso, trasteros. Hasta 1000 personas calcula esta comunidad que puede haber en los trasteros de este edificio, Pedro. Nadie sabe exactamente cuántos son, pero la mayoría son marroquíes con miedo a ser expulsados y están dispuestos a sacrificar el poco dinero que le puede enviar a la familia para estar escondidos e intentar evitar ser expulsados a esta frontera que tengo al otro lado donde amanece ahora mismo. Gracias, Nico. Sí, claro, hay gente para que en la crisis hay oportunidades de sacar dinero, de rentabilizar las necesidades de quienes llegan a esta ciudad y tienen, ellos sí que tienen, otros no, pero tienen la posibilidad de pagar esos 100 y pico euros por persona y de lunes a viernes por vivir bajo techo y no vivir en la calle o vivir o dormir en las playas. Hoy es Cuca Gamarra, una de las vicesecretarias del PP, la que viaja a Ceuta. Se va a reunir con asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía, también con Juan Jesús Vivas. Ayer Gamarra comparecía en rueda de prensa. En el PP creen que han encontrado una imagen rentable y la usan cada vez que alguien les pone un micrófono delante, que es esa imagen de la de Pedro Sánchez en la hamaca. Les puedo garantizar que para él no hay ni mañana, ni tarde, ni noche. 24 horas, 7 días la semana. Así lleva el presidente Vivas. El presidente Sánchez, presidente de todo un gobierno de un gran país como es España, lleva esos mismos 17 días, salvo una fugaz visita a Ceuta, de vacaciones. De vacaciones. En la hamaca. En Bermudas, dependiendo, imagino. Sánchez mantuvo ayer una reunión con varios de sus ministros. No ha vuelto a hablar de la crisis de Ceuta desde hace 15 días. No está previsto que lo haga. Aumenta, eso sí, la lista de ministros que van a comparecer en el Congreso la próxima semana. Ya son 7. 7. Ayer se sumaron 3 más. Y si hay un asunto, sea el que sea, que justifica que 7 ministros, 7, comparezcan de manera excepcional en una semana en el Congreso, ¿no tendría sentido que quien compareciera fuera el presidente? Joan Jimeno. Joan, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, esta es la semana en la que mezclamos sillas vacías en el Senado con nuevos compromisos de explicaciones en el Congreso. Sí, porque a las comparecencias previstas la semana que viene en el Congreso se suman la de la ministra de Sanidad el jueves y la de Migraciones y también la de Juventud el viernes. Elma Saiz, Mónica García y Sira Rego piden comparecer a petición propia en el Congreso, horas después de que lo exigiera el Partido Popular. Cuca Gamarra. El cuarto de los puntos, que también es muy claro, el retorno inmediato. Todos aquellos que entraron de manera irregular, sean menores o sean adultos, deben devolver a Marruecos.
El Partido Popular, que sigue con su ofensiva parlamentaria, también registrando una iniciativa en el Congreso para exigirle al Gobierno un mando único en Ceuta y la expulsión, como escuchábamos, de todos los migrantes que entraron a finales de julio, también los menores. Esta ofensiva también consiste en pedir estas comparecencias en Congreso y Senado. Ayer el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no acudió a la Cámara Alta, tampoco lo hará hoy la titular de Defensa, Margarita Robles. En Moncloa defienden que el PP está haciendo un numerito en el Senado y le piden a los de Feijóo que estén a la altura. Elma Saiz, portavoz del Gobierno. Yo lo que apelo al Partido Popular es que a que ese discurso migratorio, que es absolutamente igual que el de Vox, rompa y que sea pues un partido que vuelva a ser un partido de Estado y que esté a la altura de las situaciones. Le pide la portavoz del Gobierno al PP que se aleje del discurso racista y xenófobo, dice, que defiende la ultraderecha. 8:10, ahora seguimos con otras historias del día, pero antes, Pascual Donate, buenos días. Buenos días. La semana pasada un amigo llegó tarde porque tenía el coche en el taller y no le dieron uno de sustitución. Y lo único que me salió fue, ¿qué? Así que le dije, vete a la Mutua, yo ya me voy, donde además de coche de sustitución, me bajan el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 5555. 91 555 5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Me quiso morir. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. ¿Sabías que los esquimales distinguen 30 blancos diferentes? Pues en Lidl sabemos distinguir entre un blanco de 18 céntimos el lavado y otro de 36 céntimos. Saber elegir es llevarte el detergente Formil por solo 6,69. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. ¿Qué te pasa? Que no me cierra la maleta. ¿Pero cómo te va a cerrar si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la ONCE? Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida. Bueno, si saco unos bañadores... No te va a caber. Es muchísima ilusión eso. Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca. Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. 6:12, 7:12 en Canarias. El incendio de Huesca definitivamente va camino de estar controlado. Ayer las noticias ya eran mejores y se espera que a lo largo del día se pueda decidir que regresen a sus casas las cientos de personas que siguen desalojadas. Huesca, Nuria Garcés. El incendio en las Peñas de Riglos evoluciona favorablemente y prácticamente todo el fuego en sus 100 kilómetros de perímetro está estabilizado. Eso se dio a conocer en la última reunión del CECOPI en la jornada de ayer. El Gobierno de Aragón trabaja para acelerar la vuelta de los más de 1.000 desalojados de 19 pueblos que se podría producir en las próximas horas. Miguel Ángel Clavero, anoche en el Centro de Coordinación y Emergencias del 112. Todo lo que es el flanco izquierdo es el flanco que está más frío y luego dentro de ese flanco izquierdo hay algunas poblaciones que están más alejadas del incendio, que por donde empezaríamos. Concretamente las poblaciones de Bailo, de Larés, están ya a una cierta distancia, y luego pues también hay otras poblaciones que se irán valorando, que también, como Vinacua. Desde ayer se ha estado analizando que las localidades desalojadas cuenten con los suministros básicos para que puedan volver los evacuados a sus hogares. A las poblaciones que no tengan agua de boca se les proporcionará embotellada. Las llamas han calcinado hasta el momento 17.500 hectáreas. Hay un dato relevante hoy, el balance que hace el Gobierno de la superficie quemada. El último balance es de esta misma mañana, de esta hora. Y señala un pequeño cambio de tendencia, porque por primera vez la cifra de hectáreas quemadas este año es inferior al mismo periodo del año pasado. Marina Fernández, buenos días. Buenos días. 254.000 hectáreas arrasadas desde el inicio de la campaña frente a las 295.000 que habían ardido a estas alturas del año pasado. Pero este cambio de tendencia se debe fundamentalmente a que en agosto de 2025 se quemaron en tan solo 2 semanas 300.000 hectáreas. Julio fue terrible y en las últimas semanas hemos sufrido incendios con una extensión nunca vista en nuestra historia reciente. Es el caso de Burgohondo en Ávila o el de Niebla en Huelva. Y aunque los últimos datos señalan que a estas alturas tenemos cifras de hectáreas afectadas
por debajo de las registradas en el año 2025, no podemos bajar la guardia. La superficie arbolada, por primera vez en una década, según datos del Miteco, es la más afectada por los incendios de este año, 127.000 hectáreas por encima de la vegetación leñosa. Hoy buena parte del país está en alerta amarilla o naranja de peligro importante por calor, así que precaución. Decía la vicepresidenta que no hay que confiarse. Es verdad que esta segunda quincena del mes de agosto anuncia bajadas de temperatura, pero ojo, que hoy seguimos con bastante calor. Jordi Calvo, buenos días. Buenos días. De hecho, hoy y mañana van a ser los días más cálidos de esta semana. Eso se traducirá en máximas de 35 a 40 grados en la mayor parte del país. Y el jueves en el Mediterráneo todavía persistirá el calor, pero se va confirmando que la semana va a finalizar con dos cosas. Un descenso acusado de temperaturas, hará calor pero poco sofocante, y tendremos que estar atentos también a las tormentas, insistimos, a finales de semana. De momento hoy, día soleado, como decíamos, un poco más de calor que ayer. Durante la mañana algunas nubes en el Mediterráneo y el Cantábrico irán desapareciendo. En general será una jornada soleada. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 5 de agosto de 1966. Y el número de la suerte, el 1. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado. Hoy por hoy, Pedro Blanco. 8:16 y 16 en Canarias esta mañana, a partir de las 9:30, nos queremos detener en lo que está pasando en Andalucía con el narcotráfico. El presidente de la Junta escribía ayer en redes sociales que el narcotráfico no puede campar a sus anchas en Andalucía y exigía al gobierno más medios, reforzar los instrumentos para combatir crímenes como el de Huelva. Ese triple crimen, que ya les contábamos ayer, que la Guardia Civil sigue investigando e intentando identificar y detener a los autores. Huelva, Sara Castro, buenos días. Buenos días. Sí, la investigación relaciona el suceso con otro tiroteo ocurrido en Huelva capital hace 2 años. El presunto autor de aquel crimen sería familiar de las víctimas del tiroteo de Isla Cristina. Las víctimas mortales son una mujer de 39 años, embarazada de 8 meses, su madre de 62 y un menor de 16 años que no tenía parentesco con las mujeres. La motocicleta utilizada por los presuntos autores fue localizada calcinada a las afueras de la localidad. Ahora la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de seguridad en toda Huelva capital. María José Rico, su delegada del Gobierno. El dispositivo está en marcha, va a estar totalmente activado con toda la frontera limítrofe y el perímetro de la localidad y más allá. Continúa el dispositivo para localizar a los presuntos autores. En la agenda del martes, un rebrote de uno de los casos judiciales más mediáticos de los últimos tiempos, el conocido como caso Leire. Será agosto, pero hoy en la Audiencia Nacional tienen un poquito de trabajo. Ha citado al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez y presidente de Correos, a Juan Manuel Serrano. Isa Vega, muy buenos días. Buenos días, sí, pleno agosto y una diligencia clave que practicar. Serrano está llamado ante el juez de la Audiencia Nacional para verificar cómo hizo la UCO el volcado de su móvil, ya que su defensa no estaba presente cuando clonaron el teléfono. De hecho, el abogado del que fue presidente de Correos y antes jefe de gabinete de Sánchez pide que se anule directamente la incautación de ese móvil porque se produjo en mayo, cuando él aún no estaba formalmente imputado, y hoy el juez tendrá que pronunciarse. Serrano está desde julio y así investigado en las dos ramas del caso Leire. Por un lado, como la persona que colocó a Leire 10 en Correos, donde se habrían amañado al menos 2 contratos públicos, y por otro lado, como partícipe de las supuestas maniobras para desactivar causas judiciales que perjudicaban al PSOE. Se le sitúa en la reunión clave en Ferraz, donde la UCO fecha el inicio de esas intrigas, y las conversaciones con Leire 10 revelan que ella le tenía al tanto de algunos extremos, como su interés en ayudar, decía ella, al presidente del Gobierno, o su intención de usar para ello audios antiguos del comisario Villarejo. La cita es hoy, como decías, en los juzgados centrales a las 10 de la mañana.
Y el látigo que persigue a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no consigue desprenderse de él. Si quiere hablar de incendios, aparece el ático. Que prefiere hablar de Ceuta, ahí está el ático. Que intenta enredar con el eclipse, el ático. Ayer iba de incendios y ese ático de superlujo que es sede de presidencia, despacho de consejería, lugar para reuniones y residencia oficial, volvió a aparecer. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que si no ha necesitado residencia oficial en 7 años, ¿cómo la va a necesitar en 7 meses antes de las elecciones? Este es el argumento que aportó ayer. Bueno, a partir de las 8:30, el abierto. Vamos a conversar con la ministra del Masaiz, que sigue en Ceuta, y le vamos a preguntar por cómo avanzan ya esas labores para instalar esos 4 campamentos en los que habrá 1.500 personas acogidas. 8:20, 7:20 en Canarias.